Libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice de la siguiente forma. Daniel 9, 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Así lo dice Dios en su palabra. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Así lo dice Dios en su palabra. Y la ofrenda. Después con la mansedumbre de la abominación vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Dice Dios en su palabra. Bien, dice, y lo que estaba determinado se derrame sobre el desolador, dice la palabra del Señor. Bien, entonces nosotros miramos que allí estamos viendo lo que Dios habla a través de su palabra en Daniel 9:27. Prácticamente eso comienza, esa lectura, esa enseñanza comienza desde el versículo 24, pero comenzamos, apenas leímos lo que es más importante para nosotros, que es Daniel 9:27. Se está refiriendo a la semana 70 que él habla, de la semana 70. ¿Por qué hablamos de la semana 70? Porque es la semana que falta para completar todo lo que dice Dios en su palabra, está esa palabra profética, porque hasta este momento se han cumplido 69 semanas, falta una semana. Pero entonces hay algo que yo quiero mostrarles a través de la palabra del Señor. Allí mismo en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, dice la palabra del Señor, dice, el tiempo del fin, así dice la palabra, pero tú, Daniel, cierra las palabras hasta el tiempo del fin. ¿Por qué dice que la cierra hasta el tiempo del fin? Porque esa palabra no era para esa época en que estaba Daniel. Entonces sigue diciendo, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Entonces, miremos, la ciencia ha aumentado de una época para acá, porque esta palabra fue revelada, pero aún no ha sido cumplida. Esta palabra ha sido revelada en la década de los 80. Prácticamente estamos a las puertas ¿de qué? De que Cristo venga por la iglesia, que Cristo venga por la iglesia y se lleve también al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, porque es prácticamente la venida de Cristo para que se cumpla esta semana 70, ya estamos en las últimos momentos, estamos prácticamente ya en las puertas de que Cristo Jesús. Entonces Dios nos dice en su palabra, y escrito está en el libro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, parte final, dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. ¿Por qué dice eso? Porque la iglesia está dormida. La iglesia está totalmente dormida. Dios le habla a la iglesia. Dios no le habla al mundo. Lo vemos nosotros en la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 14, cuando dice que para el mundo lo que nosotros hablamos es locura porque ellos no la pueden entender. Nosotros miramos el mundo como está, vemos las redes sociales, la prensa habla y escrita, todo, la apostasía, la abominación tan inmunda que están hablando. Nosotros vemos cosas que hablan a través de las redes sociales, de la prensa habla y escrita, cosas que dan vergüenza, como prácticamente distorsionan la palabra del Señor. Yo te digo, hermano y hermana, yo le digo a la iglesia, es demasiadamente que ningún cristiano debe desconocer el significado de todos estos acontecimientos. Ninguno de nosotros debemos de conocer esto. Nosotros debemos de ser temerosos del Señor, porque la venida de Cristo es inminente. Si Cristo viene y aquellos que se queden es porque no están inscritos en el libro de la vida. Son aquellos que son rebeldes, que son caprichosos, y Dios no quiere que ellos se queden. ¿Por qué? Porque en el instante que Cristo venga por la iglesia, que ya se cumple esa semana 70 y se comience a dar proceso, digamos, comience a correr esa semana 70, vienen los juicios de Dios. Entonces nosotros miramos, por ejemplo, que yo quiero mostrarles eso, cuando comienza esa semana 70. Nosotros miramos en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 en adelante, dice, y lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la erección del Espíritu Santo. Hermano y hermana, esto es demasiado importante para la iglesia. Ninguno de nosotros debemos desconocer estos acontecimientos. Está escrito, dice está escrito, es porque hay poder, porque ya está nació en el misterio y la iniquidad. Cuando Dios dice que ya está nació en el misterio y la iniquidad, es porque prácticamente ya fue revelado esto. Y estamos hablando de la iniquidad, estamos hablando del pecado, de ese hombre de pecado que habla Dios en su palabra en el libro de Revelación o Apocalipsis. Habla del 666, de la bestia, del anticristo. Y sigue diciendo, porque esta nación el misterio de iniquidad, solo que hay quien la presente lo detiene. Entonces vamos a ver quién es que detiene estas cosas, quién es que detiene la venida de este anticristo. Porque yo enseñaba esto en una enseñanza pasada, cuando hablamos del anticristo, del falso profeta. Cuando Dios le muestra a Juan en el libro Apocalipsis o Revelación, le muestra 7 reyes, pero no le mostró el octavo, porque en este momento yo estoy otra enseñanza, pero es una información. Dios no le muestra el octavo rey. ¿A quién se está refiriendo? A la iglesia católica. Bien, sigamos. Eso ya es otra enseñanza.
Dice, solo que hay quien la presente le tiene. ¿Y quién es que lo detiene? Entonces lo vamos a ver que realmente el que detiene esto es la iglesia de Jesús. Es el elemento que frena la manifestación del anticristo aquí en la tierra. ¿Y cómo la frena? A través de la intercesión. A través de la intercesión. ¿Por qué? Porque la intercesión es una oración. La oración es una intercesión, hermano y hermana. Aquí tienes que entender estas cosas. La intercesión es muy diferente. Yo te hablo de intercesión porque soy un intercesor. Y quiero decirte, nosotros como intercesores, Dios nos ha dado ese privilegio de tener dos sellos. Dios nos ha marcado con un sello más que aquel que ha recibido a Cristo, porque cuando nosotros recibimos a Cristo recibimos un sello espiritual, pero el intercesor tiene dos sellos. Bien, ahora sigue diciendo, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces, miremos quién es el que detiene esto, es la iglesia de Jesús, dice, y sigue diciendo, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. ¿Quién se ha quitado del medio? En ese instante comienza la semana 70. Ahí en ese momento es cuando comienza la semana 70. Cuando quién, dice, hasta que él a su vez se ha quitado del medio, se está refiriéndose a la iglesia de Jesús. En ese momento llega Cristo Jesús por la iglesia, la arrebata, pero también se lleva al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, y esto queda gobernado por un gobierno totalmente satánico. Entonces Cristo no quiere que la iglesia se quede. Entonces Dios nos está diciendo a nosotros que oremos, que intercedemos. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: orar, interceder. ¿Por quién? Para que la iglesia despierte. Nosotros no estamos mandados ni a señalar, ni a criticar, ni a condenar absolutamente a nadie, porque así lo dice Dios en su palabra, y escrito está en el libro de Mateo, en los evangelios de Mateo. Dice que, capítulo 7, versículo 1 en adelante, que nosotros no debemos de juzgar ni señalar a nadie. ¿Por qué? Porque es que el ojo no ve sino para afuera, no ve para adentro, y dice que nos quitemos esa venda. Entonces nos mandes a orar, a interceder, no a condenar a nadie. Bien, esto no es para crítica ni nada de esas cosas, sino que es una enseñanza, y les quiero dar eso. Bien, entonces ya vemos nosotros en qué momento comienza la semana 70, y por qué es que Dios no quiere que la iglesia se quede, porque en ese momento la iglesia es arrebatada, pero también se lleva al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, y esto queda gobernado netamente por un gobierno netamente satánico. Yo ya he hablado de estas cosas, sobre ese gobierno. ¿Cuál es ese gobierno? Es lo que dice Dios en su palabra en el libro de Revelación, Apocalipsis: el anticristo. Más adelante hablaremos sobre este tema nuevamente, dando una enseñanza mucho más profunda sobre qué es el anticristo, ese gobierno. Y próximamente será tal vez la próxima enseñanza. Bien, hermano y hermana, amigo, amiga, tú que estás viendo esta enseñanza, amigo, amiga, tú que no has abierto tu corazón a Cristo, yo voy a hacer una oración, simplemente repite conmigo: amén, así sea. ¿Por qué? Porque ese es uno de los nombres de Jesús el Cristo que nos habla Dios en su palabra en el libro de Revelación, capítulo 3, versículo 14. Bien. Repite conmigo: reconozco, Señor, que estuve apartado de ti. Hoy me arrepiento de todo corazón. Límpiame con la sangre preciosa que tú derramaste, Señor. Reconozco que tú estuviste muerto en una cruz, pero que Dios el Padre te levantó al tercer día. Por eso vivo. Abro mi corazón para que seas tú entrando en él y haciendo de mí la persona que tú quieres que yo sea. Hoy te acepto como el único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amigo, amiga, si tú has hecho esta oración, has dado un gran paso en tu vida, porque haces parte de esa iglesia sin mancha y arruga que habla Dios en su palabra en la carta de los Efesios, capítulo 5, versículo 27. Dios dice en su palabra que Él va añadiendo todos los días a los que van a ser salvos, y hoy te ha tocado ese turno a ti. Coloca tu nombre allí, yo quiero orar por ti. Cualquier comentario, hazlo a través de las redes sociales, que esto sirve para edificación de la iglesia. Les ha hablado un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús Cristo lleguen hasta que un sea donde creas que se encuentre. Amén.